Maestro querido, buenos días. Buenos días, querida hermana Berta Lucía, y buenos días a todos y todas. Bienvenidas a esta nueva sesión de estudio y práctica de las lecciones diarias del libro de ejercicios de un curso de milagros. Muchas gracias a Nancy y a Lina por el apoyo técnico. Y bueno, hoy vamos a trabajar la lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Esta Esta es una lesión muy particular con, con un nombre que no vemos muy frecuentemente a lo largo del libro de la palabra ministro de Dios, que la vamos a explicar más adelante. Pero bueno, eh, antes Berta Lucía nos va a hacer como una sesión introductoria para que nos sintonicemos para el estudio y la práctica de esta lesión. Bueno, entonces, como siempre, para ponernos en total disposición a escuchar esta palabra, estas enseñanzas de nuestro amado Jesús, los invito a que cerremos los ojitos, Nancita o Linita, si tienen una musiquita suave, como para sintonizarnos de verdad desde nuestro corazón con el verdadero objetivo, la verdadera intención de estas lecturas. Vamos a entregar al Espíritu Santo este momento, que sea este un instante de luz, un instante de amor en que abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, todo nuestro ser, para interiorizar esta lección maravillosa en total disposición y voluntad. Queremos ser los ministros de Dios y aquí estamos presentes, firmes. Respiramos profundamente, aquietamos la mente. Gracias, Linita. Muchas gracias. Bueno, volvemos ahora sí a nuestro ser. Me cuento entre los ministros de Dios. Uno, no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Dos,
Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar y cuánto. Elige y acepta tu papel por ti. No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. 3. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. 4. Esta unión de padre e hijo por medio de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora, esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. 5. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el hecho de que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido aquello que ha de recibir el mensaje del que es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. 6. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos, en primer lugar, a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para darlos. 7. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. 8. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros.
sois nombrados ahora. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no lo reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. 9. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. 10. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. 11. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hacen. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos se nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. 12. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Y la repito, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo, todavía no lo crees. Mas una cosa es segura, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú ya posees, ni le has negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Y qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? 13. Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. 14. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituye el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad
que no compartamos los numerosos dones que nuestro Creador nos concede, aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos. Y así reconoceremos que hemos recibido. Bueno, esta es la lección 154, ¿no? Me cuento entre los ministros de Dios. Así que, en primer lugar, precisemos la palabra ministro de Dios, que no es muy frecuente en el libro de Un Curso de Milagros. Realmente solamente apareció ayer en la lección 153, de manera, digamos, tangencial, y en esta lección 154, que es la que estamos viendo hoy, que ya se vuelve la idea central, ¿no? Eh, ¿Con qué no la equipara? Con el concepto de mensajero de Dios. Y nos hace una descripción de cómo son los mensajeros del mundo y los mensajeros de Dios. Ahí se, se, digamos, se explayan en esa diferenciación. Básicamente nos está diciendo que un mensajero del mundo lleva el mensaje de un emisor a un receptor. No mira el mensaje, no cuestiona el mensaje, no discute el mensaje, simplemente lo recoge y lo entrega, ¿no? Pero nos dice que el mensajero de Dios tiene otra función adicional al mensajero del mundo, y es que ese mensaje es, eh, en primer lugar, para él mismo. Y una vez que lo ha aceptado y lo ha reconocido, ¿no? Lo ha hecho suyo. O sea, lo hacemos nuestro en el sentido que nos apropiamos de las enseñanzas de un curso de milagros, ¿no? Y tratamos de encarnarla, de ser coherentes con esa enseñanza en el momento en que comencemos a enseñarla, ¿no? No con un pizarrón o lo que sea. Nosotros enseñamos a través de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que compartimos, ¿no? Y en ese momento que comenzamos a enseñar eso, que comenzamos a compartirlo, entonces es que aprendemos enseñando, aprendemos compartiendo, ¿no? Bueno, el ministro de Dios, como estamos obviamente que el curso está escrito en un lenguaje cristiano, pues la palabra ministro pues, se utiliza en la iglesia mm, como ministrar, como servir. Obviamente que también están los ministros del gobierno, ¿no? Entonces, se supone que son servidores públicos, ¿no? En el caso de las iglesias, es el que ministra, el que sirve. Ya puede ser el obispo, el sacerdote, si es en la iglesia católica, si es en las protestantes, pues será el pastor o el predicador. Esa es la palabra de ministro, ¿no? Y eh, es equivalente, tengámoslo en cuenta, es equivalente a otro término que se va a desarrollar en el tercer libro de Un Curso de Milagros, el Manual del Maestro, que es el Maestro de Dios y donde establece, digamos, las características del Maestro de Dios. O sea, aquí cuando estamos hablando de ministro de Dios, es igual a mensajero de Dios o maestro de Dios. Tengámoslo muy en cuenta para que eh, no nos confundamos con los términos y también comprendamos el alcance de los mismos. También se nos dice que nuestro papel y nuestra función se nos asigna en el cielo, no en el infierno, o sea, no en este mundo. ¿Y cuál es la función que tenemos en este mundo? Pues perdonar, sanarnos en primer lugar. Pero en la medida que sanamos y perdonamos y recibimos la palabra de Dios, nos convertimos en esos mensajeros, ¿no? Y eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Y somos mensajeros de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla por nosotros, nos guía, nos orienta, ¿no?
y no actúa sin nuestro consentimiento, quiere decir, respeta nuestro libre albedrío. Así que tenemos que aceptarla de manera consciente la guía y la orientación del Espíritu Santo. De otra manera no opera porque respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Así que eso es el tema central que nos está planteando y de tal manera que si yo ya, digamos, hago mía las enseñanzas del Espíritu Santo, me dejo guiar por las enseñanzas del Espíritu Santo y cumplo obviamente con las enseñanzas incluso de las últimas lecciones de este lote que empezó en la 151, o sea, básicamente la 151 es que no voy a juzgar y permito que sea el Espíritu Santo que juzgue. Y en la 152 que yo tomé, vine a este mundo a experimentar la separación y por lo tanto debo hacerme responsable de todo lo que experimente, porque a eso vine, pero pues, puedo tomar otra decisión, es una decisión a favor del amor y el perdón, ¿no? Entonces, si yo cumplo esas funciones y en la de ayer, pues eh, mi práctica es la inocencia, la indefensión, pues ya en esta, si ya sumo esas tres anteriores, pues necesariamente tengo que enseñar lo que he aprendido. O sea, no juzgar, ser inocente y elegir siempre el amor y el perdón. Entonces, ya en esas condiciones, pues en la lección de hoy asumo el papel de ministro de Dios o de mensajero de Dios o de maestro de Dios. De ahí que nos dice que el Espíritu Santo necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quien él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzca allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin librarse. Y necesita nuestra voluntad para que se una con la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores que los dones que Él, o sea, el Espíritu Santo, otorga. Así que de eso se ¿sí? trata la enseñanza de, de esta Permítame, lección. permítame, maestro y amados hermanos, sentir lo que siento yo al escuchar esta lección. Me siento como agradecida y plenamente por la confianza que Dios a estas alturas del curso, a estas alturas del partido, como decimos, Él tiene en nosotros, ¿no? Ya estamos preparados. Él deposita la confianza en nosotros. Y me hace recordar en la serie de Chosen, que está mencionada y que está como de moda en el mundo cristiano, católico, no solamente para creyentes cristianos, sino parece que también llega al mundo, ¿no? Y aún a personas ateas. Analizándola como la hicimos en esta plataforma en la Semana Santa, cómo los apóstoles de ese entonces, Jesús los selecciona como servidores de la palabra del Padre y tienen diferentes personalidades, ¿no? Con sus traumas, con sus problemas, de toda variedad. Y aún así los acepta y aún así él tiene una conexión muy personal con cada uno, de allí que de Chosen o los elegidos haya llegado a tantos corazones y como a tanto abrir la mente, ¿no? De que podemos ser todos los servidores y los ministros de Dios, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestro pasado, pero la voluntad, ¿no? Y esa conexión especial de cada uno de estos apóstoles que es como digna de analizarla, ¿no? Como muchos nos sentimos identificados, ¿no? Cada uno de ellos en esta serie que de verdad tiene una cierta profundidad y yo la sentí como con un paralelo, como con un mensaje del curso de milagros también, en todas las escenas, ¿no? De perdón, de felicidad, de disfrute de la vida, pero a la vez de llevar ese mensaje del amor, que es la única vida que nos une a todos, ¿no? Del amor. Entonces, quería comentar eso.
Y pues hacer énfasis en que todos tenemos las cualidades para ser ministros al servicio de Dios, del Padre, ¿no? Que no es nuestro, no es a nuestro ego, no es a nuestro personaje, sino va más allá, ¿no? Estar en conexión con el Padre y eso no nos lo quita nadie. ¿Cierto, Osquitar? ¿No? Así es, así es. Solamente yo haría una acotación Sí. en el sentido de que es una función interna, ¿no? Y digamos que eh, es una dignidad también interna. O sea, no se trata de que yo vaya por la calle a decir yo soy ministro de Dios o yo soy un maestro de Dios, ¿no? No, porque eso sería alimentar el ego espiritual, ¿no? Ujú. El verdadero maestro de Dios no proclama serlo, ¿no? Se reconoce como un estudiante y un practicante del curso y va a enseñar con el ejemplo, va a enseñar a través de lo que hace a cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar. Así que cuidémonos mucho de volver, digamos, esas dignidades externas, ¿no? Porque pueden ser regalos envenenados que van a alimentar nuestro ego, ¿no? Sí, Reconozcámoslo como una función interna, porque en la medida en que yo doy, en la medida que yo comparto, voy a aprender, voy a hacer mía la enseñanza, la voy a profundizar y la comparto con la mayor humildad posible. Y si me preguntan algo y no lo sé, digo no lo sé, o sea, no asumo el papel de que soy el maestro de Dios y por lo tanto tengo que saberlo todo, ¿no? sí, Y entonces cuando me preguntan algo y no lo sé, pues en vez de decir no lo sé, comienzo a especular y a decir cosas que realmente no son. O sea, no nos entrampemos con esas dignidades, asumámoslas como algo interior. Eso sería una recomendación que yo les haría a todas y todos. Y ahora vamos con la claro, práctica. sí. Bueno, me parece pertinente que recalque esta lección de hoy que dice que reza así. Me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Esta es digamos, el punto central de esta lección, aceptar esta dignidad de ser los ministros de Dios en forma íntima, no callada, como dice el maestro, eh, sin querer cambiar a nadie, ¿no? Sin querer estar a todo momento enseñando y a todo momento instruyendo de lo que sabemos o de lo que no sabemos o de lo que especulamos. Entonces, los invito a que vayamos a la práctica, que es lo más importante. Igualmente, la práctica requiere de 5 minutos, 15 minutos o media hora, como decía ayer, como el formato nuevo que él nos sugiere, que Jesús nos sugiere. La vamos a hacer entonces, vamos a disponer nuestros corazones completamente entregados al Espíritu Santo, a Jesús o a la divinidad. Cerramos los ojos, le vamos a pedir a Linita una musiquita suave durante unos 5 minuticos. Y antes de empezar, quiero compartir con ustedes esta bella oración que aprendí del maestro Yogananda, quien fue durante muchos años eh, mi guía espiritual antes de llegar al curso de milagros y que yo la he hecho también, como dice Oscar, la he hecho mía esta oración todos los días. Y dice así: Padre, Madre, con las manos entrelazadas vengo a ofrecerte todo mi ser. Saturo de profundo amor todas mis plegarias. Permite que mi devoción por ti sea sincera y sencilla como la de un niño. Hazme intuir tu cercanía detrás de mis emociones, detrás de mis palabras. Hazme comprender que es tu sabiduría la que sostiene mi entendimiento y hacer consciente de que mi vida es una manifestación de ti, la única vida. Y acepto ser hoy
Aceptamos hoy ser los ministros de Dios. Me cuento, me quiero encontrar entre los ministros de Dios. Con estas palabras entonces y con esta idea central vamos a entregar nuestro corazón en estos momentos y unirnos, sintonizarnos en este altar de nuestro corazón con la divinidad para que Él nos guíe, para que Él nos acepte también y esté feliz de que seamos sus ministros. Gracias, Linita, por la musiquita.
Gracias, Linda. Recordemos entonces cada hora o cada instante, en cada actividad. Tratemos de sostener este honor de ser los ministros de Dios. Cada momento que estemos en soledad o con alguien, me cuento entre los ministros de Dios. Recordémoslo, pensémoslo. Pongamos en completa disposición nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies a la disposición del Espíritu, ¿no? Él sabrá qué es lo que tenemos que hacer, decir, qué no hacer también y qué no decir. Esta es la práctica de hoy. Y pues al final del día, cuando ya nos dispongamos a descansar, también hagamos esta práctica más extensa. Esa es la invitación de hoy. Damos gracias a Jesús y a estos hermosos seres que nos acompañan hoy en esta transmisión. Permítame recordarles, hoy sí tenemos programación en la plataforma de UCD Universal. A las 10 de la mañana tenemos a nuestra querida Madeline González, quien nos compartirá las enseñanzas del libro de texto. Vamos ya en el capítulo 22, en el capítulo 22, 6, perdón, 5, 4, perdón, de este capítulo. Y a las 7 de la noche tendremos las enseñanzas de la Vía del Corazón, iniciando la lección 5 con la maestra Patricia Soto, nuestra querida Patricia y nuestra querida Madeline. Entonces, unámonos a estas transmisiones a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y muchas gracias a todos y nos esperamos mañana. Maestro Osquitar, ¿quiere cerrar este momento? Gracias. Gracias, Berta Lucía. A ver, me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El párrafo de la el párrafo 13 de la lección es el que tenemos que grabarnos a lo largo del día. Ujú, Me cuento, nuestra lección de hoy reza así, dice el párrafo 13, y es el párrafo más corto de toda la lección. ujú. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Ahora que Berta Lucía leyó esa hermosa oración de Yogananda, eh, fue un extraordinario maestro, ¿no? Me hizo acordar que el equivalente a esa oración y a esta lección en el mundo cristiano es la oración por la paz de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. No, donde haya odio, siempre yo amor. No, donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperanza, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Haz que yo no, que yo busque, haz que yo no busque tanto ser amado como amar, ¿no? Pues es dando que recibimos y es perdonando que somos perdonados. Así que de eso se trata esta lección. Así que hagámonos un instrumento de Dios, un instrumento de su paz y de su amor a lo largo del día de hoy. Así que tengamos un feliz y bendecido día. Gracias, maestro. Gracias a todos.